Video número 3 del curso de PHP Acelerado 2014. Hasta ahora ya sabemos cómo acceder y manipular datos introducidos en un formulario HTML, temas que se vieron en el capítulo anterior. Ahora el punto principal de este video es el almacenar y recuperar datos, teniendo en cuenta nuestro caso, el sistema de ventas de autopartes para vehículos en archivos planos, tales como lo vamos a hacer ahora en un punto .txt. Pero hay que tener en cuenta que no siempre vamos a tratar con archivos planos para almacenar datos. También veremos por qué esta solución no es la mejor, ya que si tenemos un gran número de pedidos, deberíamos utilizar un sistema de administración de base de datos tales como el MySQL, que quizás pronto lo veremos en capítulos posteriores. Entre los temas que vamos a tratar el día de hoy se encuentra guardar datos para su uso posterior, abrir un archivo, cerrar y escribir en un archivo, cerrar un archivo, leer un archivo, bloquear un archivo, eliminar archivos. También tengo preparado una lista de las funciones principales para manipular estos archivos. Bueno, y ahí terminaremos hablando un poco del sistema de gestión de base de datos MySQL. Entonces, de esta manera estamos iniciando el video. Comenzaremos por decir que hemos aumentado un nuevo campo, el cual se llama email. Aquí lo tenemos, está justo debajo del campo aceite, el cual tiene un nombre email y max length de 25. Y a todos los campos que estaban con una posición en el centro, le hemos cambiado a una posición izquierda, para obtener esto lo que tenemos en pantalla. Y bueno, también hemos modificado order php.php, el cual captura el campo email, como lo vemos acá. Y luego preguntamos si no es nulo, lo agregamos o lo mostramos en pantalla. Al punto. Intentaremos primero reconocer si existe un archivo o si podemos intentar encontrar un archivo dentro de nuestro directorio del lado del servidor. Como ven aquí, este es mi directorio PHP acelerado, en el cual tengo tanto el index, order y gastos, y un bloc de nota llamado, un archivo .txt llamado pedidos. Explicando ya lo que consiste esta línea de código, en la primera declaramos una variable llamada ruta y le asignamos la variable, el campo document root, root de la matriz superglobal server. Esto lo que va a representar es la raíz de documentos del lado del servidor. Es decir, nos va a traer esta ruta desde hasta que vamos aquí, desde la cual se está indicando o ejecutando dicha aplicación o página, ¿no? Luego utilizamos la operación de asignación que nos permite concatenar el punto igual y le ponemos php y pedidos txt. En realidad el document root estaría ubicándonos desde aquí, desde la raíz de los documentos de nuestro servidor. En este caso es el SAMP. Entonces tenemos que indicar que tengan que ingresar a la carpeta PHP y seleccionar aquel archivo llamado pedidos.txt. En todo caso lo voy a imprimir acá en pantalla con un eco, la ruta que he definido. Luego a una nueva variable llamada fp le asignaré un cursor, el cual lo obtendré gracias al método fopen, enviándole como parámetro ruta y otro parámetro ab. El método fopen nos va a traer un cursor que hará referencia al archivo el cual estuviésemos indicando. El cursor por defecto apuntará a la primera línea de nuestro archivo. Es por eso que en su primer parámetro tenemos que indicarle la ruta, que ya le hemos definido anteriormente, y viene a ser la ruta completa desde la raíz de documentos hasta nuestro archivo pedidos.php.
txt. En el segundo parámetro nos indicará que tengamos que ingresar los métodos de archivo o privilegios que le podamos asignar a esta operación. Para entender mejor, tengo aquí ya preparado estos modos de lectura, en el cual R representa lectura, R más representa lectura y escritura, el doble W significa escritura, y hay que considerar que si el archivo existe y tiene contenido, lo sobreescribirá, borrará lo que contiene y escribirá lo nuevo que se indique, y si no encuentra tratará de crear uno. W más significa escritura y lectura, de igual manera el mismo punto. Y hay otros como A, que significa escritura, pero este no elimina su contenido, sino que lo agrega, lo añade, y de igual manera si no encuentra lo crea. A más significa escritura y lectura con mismo propósito. X significa escritura, y si encuentra alguno marca un mensaje de advertencia. X más de igual manera, pero escritura y lectura. B es algo especial porque tiene que acompañar a uno de los métodos de los modos de lectura ya mencionados, y es necesario que se utilice en sistemas de archivos que reconozcan archivos binarios o archivos de texto. Bueno, y el T vendría a acompañar al B en algunos casos. Labora junto al binario, como lo decimos ahí. Es un modo texto. En teoría no es recomendable el T. Entonces, ya considerando esto, nos vamos a... Entonces ya entenderíamos por qué he colocado A y B. Es decir, que va a ser de escritura para añadir sin borrar el contenido que tenga, y de modo binario. Pero Fopen no tiene simplemente dos parámetros, tiene un tercer parámetro que es opcional en realidad, y que vendría a ser una inclusión de un path, de una ruta de otro archivo. También tiene otro cuarto que vendría a representar tipo un prefijo, y como por ejemplo cuando trabajáramos con protocolos, a la ruta se le agregaría el prefijo, por ejemplo HTTP, o el que se estuviese utilizando en esos momentos. Si quisiésemos utilizar el tercer parámetro, simplemente le pondríamos un true, y lo que hará es que no tendríamos que suministrar un nombre o una ruta de directorio para encontrar el archivo. Basta con dos parámetros para demostrar el ejemplo que pretendo realizar. Verificamos que si FP ha obtenido o no el cursor. Analizamos si el retorno es un false. Si es false es porque no se ha encontrado, y un true se ha encontrado el archivo. Acá sería una buena alternativa el usar nuestro arroba, el que ya lo hemos tratado en el capítulo anterior, para controlar el error en caso de que no se encuentre y no mostrar errores en pantalla que no quisiésemos. Entonces ya basta con esto, con lo que hemos explicado, para mostrar el resultado de este archivo. Y vemos cómo nos ha mostrado la ruta completa, la que dije aquí, señalando el archivo pedidos.php, txt, y mostrando un mensaje de que el archivo se ha encontrado. Entonces lo que tenemos aquí lo vamos a agregar a orden.php. Bueno, por momento simplemente estas dos primeras líneas, las variables. Como ven, acá lo he agregado. Basta con esto. He creado una nueva variable, ya que vamos a almacenar datos, escribir datos en un archivo. Necesitamos tener la fecha y la hora exacta, ¿no? Es por eso que a una variable llamada fecha le he agregado la función date, enviándole el formato respectivo. Este formato será reemplazado por números y letras. H representará la hora y representará los minutos. J será representado por el número del mes.
es decir, el 25, el 27, el 30. Pero si fuera, por ejemplo, el primero, no se mostrará el 01, simplemente el 1. S, bueno, acá es S mayúscula. Vendría a ser un sufijo, como por ejemplo el TH. Y por último, F mayúscula para representar el nombre del mes. Aprovecharemos también para declarar algunas constantes como neumáticos, bujías, aceite. Vemos que tienen su mismo nombre. Cada uno con sus respectivos valores 100, 10, 4. El precio, el total precio. Y trataremos de hacer un cálculo para calcular el precio total, ¿no? El total precio. Entonces aquí justo debajo, después del último mensaje que tenemos, que es el de descuento, haremos un cálculo aritmético multiplicando a cada uno por sus respectivos valores, neumáticos por neumáticos, las constantes, bujías, cada uno por sus respectivos precios, y lo sumaremos entre ellos. Al resultado de esa operación será alterado menos el descuento que se hubiese asignado, teniendo en cuenta la cantidad de ítems que se haya comprado, ¿no? O que se haya pedido. Entonces, al descuento que se le hubiese asignado, lo dividimos entre 100, tendremos el valor decimal y lo multiplicaremos por el precio total, el cual vendría a ser un subtotal, y lo restaremos por el precio total, que tendría el valor de la primera operación aquí arriba. Al resultado le agregaremos como parámetro al number format, que viene a ser un método que nos permite realizar un formato a unas cifras, a números decimales. En el primer parámetro le enviamos el número, en el segundo parámetro le decimos cuántos decimales queremos tener. El tercer parámetro vendría a ser cuál queremos que sea el separador de números decimales de la parte entera de la parte decimal. En este caso le estoy poniendo un punto. Y el cuarto parámetro vendría a ser si en caso de tuviésemos o de que nuestro número sea mayor a 1000, cuál será el separador de estos números de 4 a más cifras en la parte entera. Y bueno, por último, declarar una variable llamada cadena salida, el cual tendrá un mensaje que tenga la fecha, la cantidad de neumáticos, bujía, aceite, precio total y el email que se haya capturado del formulario anterior, para almacenarlo ya en nuestro archivo, en este caso llamado pedidos.txt. Hay que agregar una pequeña línea más aquí, justo aquí en total items le pondremos un exit, en el cual si no tuviésemos ningún items, no tendríamos ni por qué calcular los restos o ni por qué guardarlo en un archivo. Entonces desde aquí, si no tenemos items, no se leerá y se finalizará la ejecución del código que viene a ser de este archivo. Por el momento hay una pregunta que quizás estuviesen haciendo. ¿Qué es el hash t, el hash n? Para esto tengo ya preparado otro archivo. Bueno, esos símbolos no son más que representaciones, tales como un tabulador, un salto de línea, una tecla, un tabulador vertical, entre otros, como tenemos acá algunos tantos. Voy a dejar este archivo para que puedan estar manipulando orden.php y vayan probando con cada uno de estos. Por el momento solo me queda explicar que el hash t representa un tabulador, un espacio, ¿cierto? Un espacio entre dos caracteres o dos cadenas, y el hash n, como vemos aquí, justo aquí, viene a representar una línea, una nueva línea, como lo que sería en HTML un BR. Entonces, ya he explicado esto, vamos a ir al archivo que vimos aquí y vamos a hacer copiar estas líneas. Entonces ya lo tenemos. Hacemos lo mismo, fp
enviamos la ruta, le decimos que es para añadir y de modo binario. Si no es encontrado, mostramos mensaje y finalizamos. En caso contrario, vamos a agregar una nueva línea. Hacemos un fwrite y sus respectivos parámetros. fwrite es un método que trabaja junto con el fopen, por lo general, en el cual primero tenemos que enviarle el cursor, el puntero, por así decirlo, de nuestro archivo que estuviésemos trabajando, en este caso pedidos.txt. Luego tendríamos que enviar en el segundo parámetro la cadena de salida, en este caso, ¿no? En la cadena que quisiésemos que se guarde. El tercer parámetro vendríamos a ser un parámetro en el cual indicaríamos la cantidad de bytes a escribir como máximo. Para calcular eso, entonces utilizamos otro método llamado strlen, el cual nos calculará la cantidad de bytes de cadena salida o del parámetro que se estuviese indicando en ese parámetro, ¿no? Que es su único parámetro que vemos ahora. Y para terminar, ya simplemente llamamos al método fclose y enviándole el cursor de nuestro archivo. Fclose lo que va a hacer, como ya lo sabrán seguro por la palabra en inglés, cerrará el cursor que hemos abierto con fopen. Tenemos que cerrarlo porque no somos los únicos que quizás estuviesen utilizando la aplicación en esos instantes. Ya no tenemos nada más que hacer aquí, ya está todo listo. Probaremos, le demos 5 neumáticos, 4 bujías y de aceite quiero una cantidad de, 12. Bueno, de email pondré cualquier email, en total todavía no está validado, ¿no? Lo haremos pronto. Elegiremos algún tipo aquí y enviamos la orden. Bueno, este cálculo está hecho ya todo. Desde el capítulo anterior, bujías, todo. Ahora lo que nos interesa simplemente es nuestro archivo pedidos.txt. Lo abrimos. Bueno, aquí se encuentra. Vemos como aquí nos muestra todos los valores que le hemos que se le ha asignado acá en cadena de salida, ¿no? Fecha, neumáticos, aceite, bujías, total, email. Bueno, y logré encontrar. Todo vemos la fecha, vemos este es el prefijo ST, Julio en su nombre completo, el SIN, 5 neumáticos, 4 bujías, nos encontró, esta es su email. Y todo esto es una misma línea, sino que este ha dado un salto de línea porque la pantalla no lo permite así. Vemos que si lo achicamos viene a ser una línea y no se ha utilizado todavía la línea 2, sino que se ha apuntado a la línea 2 ya que se ha grabado. Se ha hecho un salto de línea. Si bien recuerdan, con el /n vemos que uno ya está apuntando a la segunda línea, ¿no? Yo todavía no he modificado nada, ya he apuntado a la segunda línea para escribir la próxima línea o el próximo pedido que se estuviese indicando luego. Para visualizar los pedidos que se hubiese ya grabado dentro del archivo, en este caso pedidos.txt, creamos una página cualquiera en la cual tiene etiquetas HTML, su título. Ya conocemos para qué sirve el server document root, el fopen indicando el archivo. Bueno, acá mostramos el mensaje en caso de que no se encuentre, y acá hacemos un while. El while ya lo conocemos, que va a dar iteraciones, vueltas, mientras que una condición sea verdadera. Acá es por eso que aquí dentro de while pasamos a un método llamado feof, enviándoles el cursor de nuestro archivo. El método feof lo que va a hacer es recibir el cursor o la línea en la que se estuviese ya manipulando el archivo, y si es la última o si se encuentra al final del archivo, devuelve un true. Mientras eso no suceda, devuelve puro false.
Entonces, mientras esté iterando, FEOF va a seguir apuntando a la siguiente línea, así a llegar hasta la última o al final del archivo. Y mientras eso suceda, nosotros a través de una variable llamada order obtendremos el resultado de nuestro método fget. Fget lo que hace es simplemente, gracias a su primer parámetro, que vendría a ser el puntero en el cual está nuestro archivo, es decir, en la línea en la que se estuviese apuntando nuestro archivo, y el segundo parámetro, la cantidad de bytes que se quisiera como máximo capturar. Simplemente va a capturar de la línea completa la captura, y entonces la guarda en order, lo imprimimos order y hacemos un salto de línea gracias a la etiqueta br html, ¿no? Y al finalizar este bucle, es decir, ya al leer todas las líneas, nos muestra, cerramos el archivo con gracias al fclose. Si abrimos el archivo en navegador, simplemente nos mostrará la línea que estuviese dentro de nuestro archivo pedidos.txt. En este archivo tengo muchas más funciones de las que les hablé al inicio, que vamos a tratar. Ya vimos feof, fget. Fget con doble S, lo podemos agrandar. No va a ser más que lo mismo que fget con una S, a diferencia que tiene un parámetro más en el cual le indicamos qué etiquetas HTML que estuviese en ese archivo quisiésemos que se eliminaran. Tenemos otro método que se llama fget csv, el cual enviamos el puntero del archivo, y el segundo parámetro vendría a ser nada más que la cantidad máxima que quisiésemos que se capturara de esa línea del archivo, y el tercer parámetro vendría a ser un delimitador en el cual nos permita separar cada palabra, por así decirlo, ¿no? fget lo que va a retornar en sí es una matriz, aunque ahora no vamos a tomar ese tema de matrices. Diremos que simplemente será representado como una pequeña tabla. Creo una nueva hoja acá. Simplemente hago lo mismo. Tiene lo mismo que vistas pedidos, a diferencia que tengo aquí el método fget, al cual le hago también el puntero fp100 y el tabulador, que va a ser el que nos va a permitir separar y crear los tantos campos de nuestra matriz, y a través de un método llamado print-r imprimiremos la estructura de order. El resultado es el que vemos aquí en pantalla. Nos imprime un array que viene a ser una matriz, el cual contiene en la posición 0 contiene el valor de la fecha. En la posición 1 tiene 5 neumáticos, posición 2 tiene 4 bujías, 3 12 aceites, en la posición 4 tiene el precio total, en la posición 5 tiene nuestro email, bueno, y en la 6 se ha pintado la última fila. Tenemos otro método llamado el readFile, y el cual tiene 3 parámetros, 2 de los cuales son opcionales. En el primero tendríamos que enviar la ruta física, no el cursor. Lo vamos a ver ahora. El segundo parámetro es opcional, como vuelvo a repetir, especifica si PHP debería buscar el archivo en una ruta de inclusión, y funciona de la misma manera como si estuviésemos utilizando el FOPE. El tercer parámetro, en el que dice contexto, se utiliza solo cuando los archivos se abren de forma remota, por ejemplo con HTTP. La función devuelve el número total de bytes leídos desde el archivo. Entonces acá ya lo he comentado el método anterior, utilizamos readFile, le enviamos ruta, que no es el archivo, la variable fp, sino en sí la ruta completa, que viene a ser el documento de la raíz de nuestros documentos, ¿no? Al cual le concateno php acelerado y pedidos.txt, y sin enviar ningún parámetro más. Bueno, acá un punto y coma, aunque no pueda generar error, siempre es bueno.
Y si cargamos la página de nuevo, vemos cómo se nos muestra el contenido sin tener que utilizar el open, sin tener que utilizar el close, sin tener que leer línea por línea, sin tener que utilizar un while. Simplemente nos devuelve la cadena completa, claro, la cadena completa que tuviese ese archivo indicado. El tercer método que encontramos aquí es el fPassThrough, al cual tendríamos que enviarle no la ruta, sino el puntero, el cursor, en el cual se estuviese manipulando. fPassThrough lo que nos va a retornar es la cadena completa de las siguientes líneas desde el cursor, desde la posición desde la posición en la que estuviese el cursor. Es decir, si supongamos que nuestro archivo pedidos.txt tenga 5 pedidos, 5 líneas, estamos manipulándolo, hemos leído la primera y la segunda línea gracias al fopens y el fgets, como vemos aquí, hemos estado leyendo y bueno, editando quizás algunos cambios, y quisiésemos ya directamente imprimir las siguientes líneas y ya no estar leyendo una línea por otra línea, utilizaremos fPassThrough. Le enviaremos el cursor que hasta el momento estuviese en la segunda línea. Entonces lo que va a hacer este método es devolver la cadena que resta. Acá tenemos un ejemplo claro. En una variable llamada order, gracias a este método que ya lo conocemos, capturaremos la primera línea. Haremos un salto de línea, separaremos con esto para diferenciarlo, otro salto de línea, y utilizaremos el método fPassThrough, enviándole el cursor. Para esto sabemos que en pedidos simplemente tenemos un pedido, es por eso que he copiado y agregado otros pedidos más. Lo estoy separando por un asterisco. Esto lo he hecho yo manualmente, no utilizo la aplicación, simplemente manual, lo he copiado, lo he pegado, y vemos que la única diferencia aquí es fecha, que es uno es 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio y quinto es 5 de julio. Como pueden ver, el pedido es el mismo, la respuesta todo es lo mismo. Entonces, si cargo la página, bueno, está cargada en sí. Vemos que la primera línea nos muestra el 1 de julio, bueno, el pedido del 1 de julio. Hacemos el salto de línea, el salto de línea, y vemos lo que nos muestra. Esto vendría a ser el segundo pedido, lo separamos por 2 asteriscos. Esto el tercer pedido, y así sucesivamente hasta el último pedido. Es decir, que hemos capturado la cadena teniendo en cuenta la posición del cursor que se le hubiese pasado al parámetro de este método. Existe un método el cual se llama file, al cual pasándolo simplemente la ruta del archivo que quisiésemos leer, nos devuelve una matriz en la que cada posición de esa matriz vendría a ser las líneas de nuestro archivo. Para esto simplemente creamos una variable llamada order, al cual le vamos a asignar la respuesta de file y nuestra ruta que ya conocemos. Haremos un print y mostraremos en pantalla la estructura que tiene nuestro archivo pedidos.txt. El método fileGetContents es similar al método file, a diferencia de que el método fileGetContents lo que devuelve es una cadena de contenido y además tiene una seguridad binaria, a diferencia del file, la cual carece. Por eso lo obviaremos. El siguiente método es fgetC, al cual enviamos el cursor de nuestro archivo, el puntero. Lo que hace este método es simplemente devolver cada carácter que se estuviese leyendo o iterando. Acá estoy haciendo uso del feof para verificar si estamos leyendo la última línea o el fin del archivo. Luego declaramos una variable llamada carácter, el char, al cual le vamos a devolver el carácter siguiente desde el cursor que se le estuviese asignando. Luego preguntamos si feof todavía no es la última línea, no estamos al final del archivo, sino entonces en ese caso imprimiremos. Y acá tenemos algo especial, esto se llama
un operador ternario, en el cual le enviamos una condición a evaluar una condición. Preguntamos acá si el carácter que hemos capturado es igual a /n. Si es igual a /n, lo que vamos a hacer es separamos con un signo de interrogación. Si es true, hacemos esto, separando ya con 2 puntos. Si es false, simplemente imprimimos el carácter, y para diferenciarlo le he concatenado un guión bajo. Entonces esto vendría a ser algo así como un if else, y para simplificarlo lo hacemos esto en una sola línea. Lo que devuelva será imprimido gracias a echo. El resultado va a ser algo similar a esto. Como vemos en pantalla, vemos que como cada carácter ha sido separado por nuestro guión bajo, ya que y al finalizar sería un /n, se ha reemplazado por un br, una etiqueta HTML para los saltos de línea. De esa manera podríamos analizar cada carácter que se estuviese en nuestro archivo. Hay otro método llamado el fread, el cual le tendríamos que enviar un puntero, un cursor de nuestro archivo, y por segundo parámetro la longitud. Este método lo que hace es leer un número arbitrario de bytes de un archivo, es decir, lee la longitud que le hubiésemos pasado en segundo parámetro, y si no se hace eso, se lee hasta el final del archivo, según del que aparezca en el primer parámetro, ¿no?, del cursor. Pasaremos ahora a otra función, el cual es muy importante o necesaria más que nada utilizarla, ¿no?, cuando estuviésemos creando este tipo de aplicaciones. El file exist. El file exist lo que va a hacer es, si un archivo existe sin abrirlo, ¿no?, puede utilizar la segunda función file exist. Como si estamos indicando aquí, tendríamos que indicar la ruta como parámetro, no ningún cursor. Lo mismo hacemos un if file exist, devuelve true si el archivo existe, o false si no existe. Si existe, escribimos el archivo existe; si no, el archivo no existe. Y como vemos en pantalla, el archivo sí se ha encontrado. Esa línea podría reemplazar esta parte de nuestro código, en la cual verificamos si el archivo es encontrado o no. Podríamos preguntar antes que se ejecute esto, verificar si el archivo existe. Si existe, es obvio que utilizaremos el método y ya no tendríamos que evaluar esta parte. Simplemente obtendríamos el FP y continuaríamos escribiendo sobre el archivo. La siguiente función que vamos a evaluar es el file size, el cual, enviándole la ruta al igual que el file exist, lo que nos va a retornar es el tamaño de un archivo en bytes. Hay otro método llamado el unlink, el cual, enviándole también nuevamente la ruta del archivo, lo que va a hacer este método es eliminar el archivo tras procesar los pedidos. Por lo general, ¿no?, después de haber calculado los pedidos o hacer algún tipo de cambio. Para esto entonces simplemente hacemos uso del método unlink. Como dijimos, enviamos la ruta. ¿Dónde está la ruta completa? Sabemos que esta variable root la obtenemos gracias al server, al document root de la matriz superglobal, el server. Unlink lo que devuelve es true si el archivo se ha podido eliminar, o false si no se ha podido eliminar. Aquí le ponemos en cuestión y devolvemos los respectivos mensajes. Entonces vamos a ejecutar esta página, y al momento de ejecutar nos dice el archivo no se pudo eliminar. ¿Qué ha pasado? ¿Les estoy engañando? No. Primer punto, he puesto aquí el control de errores, el arroba, y por eso que no se muestra el error completo. Vamos a probarlo. Ya le he quitado el arroba, el control de errores. Ahora nos muestra, dice permiso denegado. Bueno, el archivo error en la línea 64, el respectivo método. ¿Qué pasa? Que no tenemos el permiso adecuado. Si bien subimos aquí arriba,
En el instante en que estamos utilizando el método open y enviándole el modo de lectura, le estoy enviando simplemente de lectura, porque simplemente pensaba visualizarlo, hacer consultas de visualización. Pero al momento de eliminar, necesitamos un poco más privilegios. Le pondré de escritura y en método binario, en modo binario. Ahora intentaremos saber si recargamos la página. Y bueno, nos muestra que el archivo ha sido eliminado. Y acá en el directorio no se encuentra el archivo. Existe otro método, el cual se llama rewind, el cual nos va a permitir restablecer el puntero. Es decir, que si estuviésemos iterando hasta la línea 10 y quisiésemos regresar a la línea 1, este es el método adecuado, simplemente pasándole el cursor. Tengo aquí otro método llamado el ftil, el cual nos va a permitir devolver la distancia en la que se encuentra un puntero dentro del archivo en bytes. Para demostrar cómo funciona fwheel, primero tenemos que modificar en el modo de archivo. Aquí simplemente lo dejamos en lectura, no escritura ni binario, porque si no se va a borrar el contenido. Lo siguiente a hacer es el de un bucle gracias a feof para que itere línea a línea. Capturaremos la línea, mostraremos la línea y indicaremos la posición del cursor gracias a ftil. Imprimiremos el índice en bytes. Aquí lo tenemos. Resultado 77 bytes, 155 bytes y 232 bytes, 308 bytes. Así cada línea cuántos bytes va conteniendo en nuestro archivo. Y si pasamos el cursor sobre nuestro archivo, vemos que tenemos 308 bytes. Otro método, el que vamos a utilizar muy a común, es el flock. Este método nos devuelve un valor booleano, en el cual nos hace referencia que si el método se ha logrado y su objetivo ha logrado, de que si el método ha logrado su objetivo o no. En este método tenemos que enviarle el primer parámetro, el fp, que vendría a ser el cursor de nuestro archivo. El segundo parámetro, operaciones, que vemos aquí abajo cuáles son las operaciones que podemos realizar. El tercer es el segundo parámetro. El tercer parámetro, un true o un false. Un true o false para indicar de que si, es decir, si quisiésemos hacer que el usuario o el otro usuario que intente acceder al mismo método en que estamos accediendo, o que si estuviese accediendo a otro usuario, espere o simplemente se deniegue el acceso. Analicemos un poco esto de las operaciones. Podemos escribir ahí en ese parámetro look sh para bloquear el modo lectura, look x para el bloqueo de escritura, look un para liberar el bloqueo, o look nb para impedir el bloqueo. flook en realidad en sí lo que hace es bloquear determinadas operaciones a otros usuarios, depende del parámetro opcional true o false, cuando un usuario estuviese realizando una tarea, así evitar el conflicto de datos, de escritura de datos. Esto ahora quizás no en esta aplicación no se vaya a notar así a simple vista, ¿no? Porque por lo general esto se notaría con grandes operaciones en las que tendría que escribir grandes cantidades de datos, en las que se tendría que esperar 5 o 6 segundos. Esos 5 o 6 segundos tendrán que esperarlo el otro usuario para cumplir con su propósito. El modo de implementarlo es así, simplemente llamando flook a flook, enviándole el parámetro look sh para deshabilitar o el modo o bloquear la lectura de otros usuarios, realizar las operaciones que quisiésemos realizar para luego liberar ese bloqueo y finalizar cerrando el archivo. De esa manera nuestro código resultaría más sólido, pero en sí no perfecto, porque ¿qué ocurriría si dos secuencias de comandos intentan tener un bloqueo a la vez? Lo que pasará es crearse una carrera en la cual los procesos compiten por conseguir bloqueos sin saber quién logrará primero.
lo que puede ser una fuente de problemas, ¿no? Lo mejor es usar un DBMS, un sistemas de gestión de base de datos, ya que entre los defectos que podemos encontrar en los archivos es que si el archivo crece, se ralentiza, la búsqueda es mucho más difícil, los accesos simultáneos son difíciles de controlar, no existen niveles de acceso aparte de esos métodos, dos modos de lectura modos de archivos que vimos, ¿no? Lo de lectura, escritura, la de agregación o binario de texto. En cambio, con los DMMS, los sistemas de gestión de base de datos, podemos encontrar consultas mucho más sencillas, privilegios, accesos rápidos, resuelve problemas de acceso simultáneo, etcétera, y muchas más bondades. Y por lo general, cuando se habla de sistema de gestión de base de datos en PHP, estaríamos hablando de MySQL. Entonces, de esta manera estamos terminando el tercer video del curso de PHP acelerado 2014. El tema fue almacenar y recuperar datos. Vimos gran cantidad, bueno, al menos los más principales métodos para manipular estos datos: eliminar, bloquear, abrir archivos. Los archivos de trabajo que se están realizando estarán en la descripción del video para que los puedan descargar. No duden en compartir el video y los invito a visitar mi página, en la cual se encuentra en la descripción del video. Entonces, hasta el próximo video del curso de PHP acelerado.